to our 6th grade parent orientation. Bienvenidos. I'm sure that you'll all have questions as we move through the orientation materials. Please write your questions into the chat box. We do have someone, Mr. Tyler Sheldon, who will be reviewing those questions, compiling them, and then asking them at the end of the presentation. Bienvenidos una vez más. Les animamos a que escriban sus preguntas en el chat a lo largo de esta presentación que vamos a tener para ustedes, nuestros padres y madres de 6º grado. Tenemos una persona que nos está ayudando a hacer una recopilación de estas preguntas, a revisarlas y a recopilarlas. Es nuestro querido Tyler Sheldon que nos está ayudando. Entonces les animamos a que dejen sus preguntas en el chat a lo largo de nuestra presentación. This is just an introduction slide with some contact information for the 3 of us in the office that will be most readily available to assist you from day to day. Myself, Shane Mingo Bassett, I'm the principal here, of course our counselor who has been interpreting for us. And then we also have Mirta Sanchez, who is our middle school office assistant. Our emails are there for your reference, and just so you know, we will be publishing out this PowerPoint after today's presentation. En esta diapositiva les queremos mostrar nuestros emails de contacto. Este es el gran equipo de la escuela media, nuestro director de área, Shane Bassett, yo, la orientadora, Paola Angulo, y nuestra querida reina de la oficina, nuestra querida secretaria que es Mirta Sánchez. Estos son nuestros emails y queremos que sepan que esta presentación también va a ser compartida con ustedes apenas la terminemos. Okay, this gives an outline of this transition meeting for 6th grade. We'll start out with a welcome like we've been doing. And then we will move through a welcome of some of our other staff members and our teachers. And then we'll be reviewing important policies and changes. Aquí tenemos un esquema de cómo sería nuestra reunión de esta tarde. Primeramente, y así como estuvimos haciendo, es darles las bienvenidas, hablar un poquitito acerca del enfoque escolar que vamos a tener este año. También vamos a dar la bienvenida a nuestros profesores que van a estar respondiendo sus preguntas y discutir algunos cambios importantes y políticas que vamos a estar desarrollando durante este año escolar. So here at ASA, we have some focus areas this year. This is a very special year. These are unprecedented times, especially with the pandemic affecting us all. Este año tenemos algunos cambios en nuestro enfoque teniendo en consideración este tiempo sin precedentes que estamos viviendo en la pandemia. Entonces, queríamos compartir con ustedes cuál va a ser nuestro enfoque durante este semestre, especialmente que vamos a estar desarrollando clases. Because of this unique situation, we're going to have a focus on providing a safe, caring, strong, and positive culture online. That's our #1 priority. Nuestra prioridad número 1 va a ser de proporcionar una cultura en línea, a distancia, virtual, que sea segura, de cuidado, sólida y positiva. Our second focus area is to engage students in distance learning using a variety of strategies, many of them which are going to be new to our teachers, but they have been practicing them this week. También queremos comprometer a los estudiantes con el aprendizaje a distancia a través de la utilización de varias estrategias que tenemos. Tenemos también muchos alumnos, estudiantes nuevos que se van a ir uniendo al grupo de 6º grado.
one thing that this opportunity of online learning gives us is to improve our assessment practices. It's really forcing us to rethink how we can measure what our students know. También una oportunidad que estamos teniendo en este momento con esta situación que estamos viviendo es la oportunidad de reconsiderar nuestras prácticas de evaluación y de mejorarlas por sobre todas las cosas. This new context also gives our students the opportunity to really grow their independence and responsibility. También este nuevo contexto le da la oportunidad a nuestros estudiantes para que mejoren su independencia y su responsabilidad. And of course, we're always going to have a focus on building positive relationships among students and staff, between students. It's the foundation of what we do. Y también vamos a tener la oportunidad de promover relaciones positivas entre los estudiantes y el plantel docente, que es realmente el fundamento de todo lo que hacemos. And then finally, we will continue our focus, even in this new context, around supporting ASA's vision, mission, and values. Y por supuesto vamos a continuar nuestro enfoque en el apoyo que vamos a dar en la visión, misión y valores de nuestro colegio del ASA. Okay, back to our outline, just so we can kind of check in where we are. I would like to formally introduce our counselor, Paula Angulo. She has been extremely helpful in the past few weeks as I have been coming as a new member of our middle school. Ms. Pau, would you like to share about yourself and your role here at the middle school? Of course. Hello, my name is Paola Angulo. I'm the middle school counselor. This is my 8th year working at ASA. Hola, mi nombre es Paola Angulo. Voy a ser la orientadora de sus hijos en nuestra escuela media. Este es mi 8º año trabajando en el cole. I also wanted to share with you some of the activities that we've done last semester with your students, and also tell you that this meeting is part of the activities we are considering for those transitioning periods that your students are going to have to our middle school. Quería tomarme el tiempito para compartir con ustedes un poco de las actividades que ya estuvimos haciendo con sus estudiantes el semestre pasado. También contarles que estamos considerando esta reunión como parte de las actividades de transición y de este periodo de transición que sus hijos y ustedes también van a vivir desde ahora. El semestre pasado, last semester, we had the opportunity to meet with your students, with your sons and your daughters. Mrs. Russo and I co-hosted a meeting with them during their computer time, and we were able to answer some of the questions that they had, some concerns, and also to give them the opportunity to fill a survey where they could tell us or tell me a little bit about themselves and maybe some key ideas to get to know them a little better as well. El año pasado, el semestre pasado, la verdad que las últimas semanas de clase tuvimos la oportunidad con Mrs. Russo de compartir en una reunión durante la clase de computación de los chicos acerca de sus preocupaciones que tienen o algunas ideas que ya tenían de la escuela media, responder sus preguntas y también ayudarles a completar una encuesta en donde me daban información acerca de ellos mismos y algunas ideas para tener en consideración con sus profesores y más que nada saber cómo eran ellos como personas individuales. También, we also had the opportunity to meet with your students' 5th grade teachers. We also presented, we were able to introduce their new teachers, and at that point, our new principal as well. They were able to meet them and to ask questions before we got the year started. También tuvimos una oportunidad de reunir a sus hijos con sus nuevos profesores de este año
Tuvimos la oportunidad en ese momento de presentarles a nuestro nuevo director, al Dr. Bassett, y también pudimos responder a sus preguntas que tenían en ese momento. Afterwards, we were able to help them choose their music classes for this year. As you know, music classes are different in middle school, and they had 3 choices. So we were able to compile 3 videos that the music teachers created and walk them through the process of choosing their classes via a Google form. Además, nuestros profesores de música estuvieron trabajando en algunos videos que hicieron para presentar sus clases, para que sus hijos puedan escoger la clase de música que les tocaría para este año. Como ustedes saben, en la escuela media tenemos 3 opciones diferentes para la clase de música, y ellos tuvieron la oportunidad de ver a sus futuros profesores de música y elegir la clase de su preferencia a través de un formulario de Google. Sabemos que la transición no termina aquí. We know the transition just started. These were all efforts to help your student be ready for this school year. We do this in a different way when we are at school, and you should know that we understand that this year, whenever we go back to school, we are going to have different activities for them, just so they will know how to use their lockers or how to walk from class to class. But for now, we considered that we were going to focus on these main activities to help them start school on Monday. Solo para que sepan, estas fueron las actividades en las que nos enfocamos para ayudarles a ellos a estar listos para la próxima semana. Si es que estábamos en clase presencial, las actividades hubiesen sido diferentes. Sabemos que tal vez tengamos la oportunidad de volver a clases presenciales, y si es así, realmente vamos a tener otras actividades como ser la práctica para saber abrir los lockers o cómo ir de clase en clase y poder llegar a tiempo. Igualmente consideramos que estas actividades que ofrecimos en este momento son las adecuadas para que sus hijos puedan comenzar el lunes las clases sin muchos obstáculos. Like I said, we understand the transition is just beginning, and our teachers do understand that as well. So it's all going to be about the practice and how to get in the habit of being a middle schooler. Sabemos que las transiciones y las actividades no terminan aquí, realmente la transición comienza recién ahora, y sabemos que es justamente durante estas semanas en las que vamos a comenzar esta práctica, es en donde vamos a entrar en el hábito de ser alumnos de la escuela media. Thank you. I would like to move on to our teacher welcome. We have 3 teachers in the 6th grade, and we'll just introduce them one by one. Let's start with Felix Fleitas. Sabemos que tenemos 3 profesores en la escuela media también, y queríamos aprovechar para darles la bienvenida. Queremos comenzar con nuestro profesor de Comunicación y Estudios Sociales, el profesor Félix Fleitas. Mr. Fleitas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Un gusto encontrarles de ese lado. Ya, como dijo la profesora Paola, tuvimos la oportunidad en algún momento de ver a los chicos, o al menos aparte de los que se iniciaban en escuela media. La verdad, con los nervios del principio y con el entusiasmo de formar de una parte de la historia muy particular. Ya quiero empezar, ya quiero verlos. La gente de orientación ha hecho un gran trabajo con los chicos en la previa, y lo más emocionante de todo creo que es que nos quedan algunas actividades diferenciadas para el momento en que nos podamos encontrar físicamente. Por de pronto esto va a ser virtual. Estamos trabajando para que sus chicos se sientan cómodos, que se sientan seguros, y ojalá vayamos juntos aprendiendo, jugando, divirtiéndonos como generalmente es la costumbre de nuestras clases. Bienvenidos de vuelta a todos.
No sé si tengo que darle la palabra al profesor Paul. Okay, and now we will move on to Mr. Paul Rowley. Good afternoon, ladies and gentlemen. Paul Rowley is my name. Muy buenas tardes. Paul Rowley me llamo. I teach language arts and social studies for 6th grade. It's been quite a while that I've been here at ASA teaching the same subject, so I like to continue to do it. And I look forward to eventually getting to know some of you. Some of you all know already, some of you I'll get to know later. Hace algunos rato que estoy acá en el ASA enseñando el 6º grado de inglés y estudios sociales. Y me miro con mucho gusto para encontrarnos. Algunos de ustedes ya conozco, algunos voy a conocer más adelante. Y things will be a little bit weird with this whole online, but I tell you, it doesn't stress me out. This is part of where our future is going. So even though it may be uncomfortable from time to time, we're going to have more and more of it as things go on. A mí no me estresa ese de las clases virtuales. Yo estoy casi 100% seguro que vamos a ver más y más y más de ese estilo de comunicación y aprendizaje en varias maneras, no solamente en el colegio, pero también por parte del negocio, comercio. So this is going to be a part of our lives as we continue to move forward. Know for sure that in terms of your children, we'll be adaptive, we'll be understanding, we'll be flexible, we'll have our hiccups, we'll have some bumps. Les aseguro que sepan con el tema de sus hijos, vamos a tener algunos problemitos, obstáculos, pero que son cosas chiquititos. Somos flexibles, vamos a ser muy, no sé, que entendemos que vamos a tener algunos problemitas de vez en cuando, pero todo tiene solución. That's the thing, everything has a solution, and we need to all, as a team, as parents, administration, teachers, and the students too as well, try not to get too dramatic and stressed out about it. There will be times, and it's mostly going to come from your kids. Lo que tenemos que hacer, trabajar en equipo, conociendo que va a haber momentos de mucho estrés. Ese es parte del trabajo de ser en el colegio, pero trabajamos en equipo para no desbalancear demasiado de ese. Y la mayoría va a venir porque ustedes van a ver el estrés en sus hijos y ese encima te estresan a ustedes. Pero solamente les digo que siempre hay solución y tenemos soluciones buenas. As long as we work together and listen to each other and go along, we'll always be able to make everything work out for the kids to the best of our ability. Entonces con eso yo les dije que si trabajamos juntos y escuchamos, yo les voy a escuchar, si ustedes escuchan y todo como equipo, siempre vamos a encontrar soluciones y todo va a salir lo mejor posible. Desde luego les despido, mucho gusto y vamos a estar en contacto. And with that, I say goodbye and we'll be in touch and look forward to meeting y'all. Thank you. We're going to move on to Mr. Jorge Holley. Mr. Holley. Hello, everybody. I'm Jorge Holley. I'm the math and science teacher. I'm new at ASA, but I was here very long time ago, 20 years ago, and I'm really happy to be back. It's a challenge. Yes, it's a challenge for all of us. Teachers, administrators, fathers, and even students. But the good part of changing is we have to learn to adapt. Les doy la bienvenida. Yo soy Jorge Holley, soy el profesor de 6º grado de matemáticas y de ciencias en inglés. Sí, estamos viviendo cambios que nos afectan a todos. Y la parte educativa es interesante porque es un trabajar juntos, tanto los padres, los alumnos, los profesores y la parte administrativa del colegio. Todo en bienestar de sus hijos, por supuesto, que son nuestro objetivo. We will be pacing, we will be readapting according to their pace. Nosotros vamos a dictar clases y lo vamos a hacer en forma
despacio, digámoslo así, tema por tema. Trataremos de no estresarlos a los chicos, porque es importante que estén siempre en un ambiente seguro, que se sientan seguros. Difficulties, problems are always present in life. Now, a problem is a very good way to learn, because if you have problems and you identify them, you can change them, and that's how we will learn. Los problemas que tengamos en la parte educativa es interesante, porque un problema, al contrario de ser negativo, es algo muy positivo. Identificamos nuestras falencias y podemos corregirlos. Y ahí es donde aparece el aprendizaje y podemos corregirlos, como digo. I'm more than eager to get to know all of you, not only you, your sons or daughters, our students. And I'll be working always in benefit of them. Sí estoy muy ansioso en el sentido de alegre de poder llegar a conocerlos en forma, bueno, ahorita no presencial, pero siempre buscando el bienestar de nuestros alumnos. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Mr. Holley. Now we are going to move on to some important policies and changes. Gracias a nuestros profes. Ahora vamos a continuar con informaciones acerca de los cambios importantes que vamos a ir teniendo en nuestro sexto grado. One of the most important things is that the use of the computer increases in sixth grade, and students do need a laptop computer. iPads are discouraged because they just don't have as many functions for learning as the laptop has. Así como ustedes saben, el uso de las computadoras se incrementa en el sexto grado. Los estudiantes sí o sí van a necesitar una laptop y en este momento no recomendamos el uso de tabletas o iPads, ya que hay funciones que aún no disponen para el aprendizaje y específicamente también para el aprendizaje en línea. Those of you who are transitioning up from the fifth grade here at ASA will know that our office hours are different. So our office hours are in the afternoon from 3:30 to 4:15, and teachers have those office hours twice a week. They could either be Monday, Wednesday, or Tuesday and Thursday. So each teacher will be publishing their office hours out with either their intro letters or with their syllabi, which will be coming out soon. También un cambio importante son las horas de oficina. En nuestra escuela media, nuestros profesores disponen de 2 días para horas de oficina en el horario de 3:30 a 4:15, 2 veces a la semana. Cada profesor enviará la información junto a una carta introductoria que van a enviar próximamente y también especificar los días que estarían disponibles. Desde ya les contamos que los días con los que contamos con office hours son los lunes y viernes o martes y jueves. Los miércoles no disponemos de office hours. We do not have office hours on Wednesdays, right, Dr. Bassett? Yes, sorry. Thank you for correcting that. My apologies. Okay, we're also going to be speaking about our assessment calendar, distance learning schedule, attendance expectations, distance learning and behavior expectations, grading, homework, looking at some digital tools and some classroom nuts and bolts. Google Classroom nuts and bolts. También estaremos compartiendo un poco acerca del calendario de tareas que tenemos en la escuela media, lo cual
puede ser utilizado a través de la website de nuestro colegio. Vamos a estar compartiendo detalles también acerca del horario de aprendizaje a distancia, que van a ver dentro de muy poco cómo va a formarse la idea de cómo vamos a estar dando clases la próxima semana. Las expectativas que tenemos para la asistencia a dichas clases, las expectativas para la conducta durante estas clases a distancia, las calificaciones y los exámenes de recuperación. Vamos a conversar un poco acerca de las tareas, también dar detalles acerca de las herramientas digitales que vamos a estar utilizando en la escuela media y algunos detalles prácticos acerca de Google Classroom. Okay, let's talk about the schedule first. We, of course, are under these pandemic conditions and the phases of the quarantine. So we've had to develop a schedule that works for teachers and staff under these new conditions. Ustedes saben, tenemos un horario diferente, un horario que tuvimos que confeccionar teniendo en cuenta que las clases íbamos a estar comenzando de una manera distante. Nos tenemos que adaptar a las condiciones en las que estamos viviendo en este momento. So we have blocked classes on a 3-day rotation. So one teacher teaches the 2 subjects, as you can see below. And they work on a 3-day rotation. Day 1, 2, 3, and then it repeats. Los chicos van a tener clases en bloque con una rotación de 3 días. Clases en bloque decimos porque cada profesor de la escuela media enseña 2 materias, como ustedes ya han visto. Great. And then on Fridays, we have a static day that does not change. All the other days go in a rotation. But on Fridays, we have our specials happen on that day, our special classes. So we have Guarani, physical education, music, and art. Los viernes son días estáticos, días que no rotan, y los viernes son los días asignados para las clases especiales. Las clases especiales serían las clases de guaraní, educación física, música y arte. And we will be publishing out the rotation of the days in each Friday middle school weekly bulletin that we send out. And that way families will always know, and you will always know, is it a day 1, is it a day 2, is it a day 3? Y la combinación de la rotación para cada semana va a ser comunicada a través del boletín de los viernes que estaremos compartiendo con ustedes, el boletín específico de la escuela media. De esta manera ustedes no van a tener dudas acerca de qué número de día es. This is a screenshot of the schedule that shows how it works. As you can see, let's just say this is Monday through Friday, and let's just say that Monday was a day 1. So students would have classes for day 1, and then they'd have classes for day 2, and then classes for day 3, and then start over again on day 1, and then Monday would be a day 2. And this Friday stays the same. Esta es una captura de pantalla de la rotación que tendremos la próxima semana. Como ustedes ven, no hay días específicos, no es un horario del miércoles jueves, sino que es más bien un día 2, un día 3. El lunes, por ejemplo, vamos a tener un día 1, bloques que se van dando serían los bloques 1, 2, 3 y 4. El día 2 tendremos una rotación de bloques 5, 6, 1, 2. El día 3 una rotación diferente, y el día jueves comenzaremos la rotación del día 1. Eso quiere decir que la próxima semana comenzaremos la rotación. La próxima semana
luego de esta primera, obviamente, comenzaremos la rotación con un día 2. Okay, and if you look down day 1 here, you will see that there's periods 1, 2, 3, 4, and then periods 5 and 6 go to the next day. And then we start with the rotation again, 1, 2, and then on the next day we pick up with period 3, 4, 5, and 6. The reason that we've developed a schedule like this is to make sure that the same classes don't always end up in the morning or in the afternoon, because we've noticed that sometimes mornings and afternoon differ in terms of engagement and focus. So this way, there's a flip-flopping between morning and afternoon with the classes. La razón por la cual horarios en cascada es para que los profesores puedan ver a estudiantes en distintos horarios de la semana. En el horario de sus hijos, ellos verán de una manera diferente. Shane, let me add that in the schedule, they're not going to see the number that we see right now from the clock. They are going to see the name of the class. So it's not going to be as confusing. Solamente quería aclararles que en el horario de sus hijos esto va a ser un poco menos complicado, ya que en vez de ver el número de bloque, ellos verán los nombres de las clases a las cuales tienen que asistir. Y una vez más, les repito que está hecho en cascada para que justamente ellos puedan tener las clases en distintas horas del día a lo largo de la semana. Yes, thank you. Also, something about this schedule to point out is that we have a common school-wide lunch hour. So all 3 divisions, elementary, middle school, and high school, have the same lunch time. Otro punto importante a considerar es que nuestro horario de almuerzo es compartido con la escuela primaria y la escuela secundaria. Entonces, nuestro horario de almuerzo va a ser para todos los alumnos que están en las distintas áreas de nuestro colegio. We also, you can also see that the office hours, which I spoke about previously, are listed here. And that we have 2 sort of special situations. Not everything fits neatly into the 9:30 to 3:30 start to the end time. So we do have some classes a little bit later in the afternoon, and then some classes a little bit earlier in the morning. And that will all be noted on the schedules that you receive tomorrow evening. También tenemos, como verán, el horario de oficina de 3:30 a 4:15, como ya habíamos mencionado. También, can I add that office hours will be shared also with some counseling times? Yes. También quiero recordar que durante los horarios de oficina, yo voy a tener reuniones con sus hijos en pequeños grupos y con el grado. También es compartir con ustedes que, teniendo en cuenta este nuevo horario, hay algunas clases que serán dictadas luego de este horario, como ser las clases de SSL y Paraguayan Studies, que serían las clases de español para nuestros alumnos internacionales. Estas clases irían en un horario diferente, que no están dentro del horario que consideramos normal de 9:30 a 3:30 de la tarde. También hay una clase especial que algunos estudiantes en el 6º y 7º grado van a tener más temprano que otros días, los viernes. Okay. And I believe the classes down on this morning here on Friday, there's a Guarani class and I believe a guitar class. Sí, y las clases que se estarían dictando durante esa hora de 8:15 los viernes, sabemos que son las clases de guaraní para algunos grados y la clase de guitarra para el 6º grado específicamente. We also placed 2 breaks in the day, one in the morning and one in the afternoon, between the morning classes and the afternoon classes. Just extra time to complete work there, but also just time to take a breather and to be away from the screen.
También se ha elaborado un tiempo para un receso de media hora entre clases, entre periodos, principalmente para que sea un momento que los estudiantes puedan dar un respiro a sus ojos y al uso de la computadora también, o tiempo para que puedan completar el trabajo que tal vez no pudo ser terminado durante la hora de clase. And this is also used for extra time to complete work. And then on that Friday, you're not seeing all the classes there, but there's a rotation of different groups of middle schoolers by grade level through different classes. It's not showing on the schedule, but there's several classes in there, including art, PE, Guarani, and then a choice of music class. And those choices are band, orchestra, and guitar. Y los días viernes tenemos nuestras clases especiales. En este calendario no especificamos cuáles son esas clases por razones de practicidad, pero las clases especiales serían las clases de arte, música, educación física y guaraní. Of course, to benefit from all of those classes, both our special classes and our academic core classes, it's super important, very important for students to attend every day, all of their classes. Y así como sabemos, para que nuestros estudiantes se beneficien de la educación que estamos ofreciendo, es demasiado importante que ellos asistan a las clases, tanto académicas como las especiales. Some of the feedback that we got from parents is there's just too much time on the screen through Zoom or through Google Meets. And so sometimes students may have felt, I just need a break. And so they would miss one of their classes. We've tried to change the schedule so that there are some built-in breaks like we showed you, and also shifted the day and also made a common lunchtime. We did all of those things so that we would have less of that feeling among our students. So this year, in this semester, we are going to be really looking at attendance. It's very important. Hemos tenido algunos comentarios del semestre pasado que algunos estudiantes no participaban de las clases especiales porque también tenían la idea de que ya pasaban mucho tiempo enfrente a la computadora de lunes a jueves. Entonces había un permiso de parte de los padres para que no asistan a esas clases. Que hemos elaborado este horario justamente para que los chicos también tengan un momento de respirar, ¿verdad? Que tengan un tiempo de descanso para volver a continuar, ¿verdad? Con las otras clases. Y queremos que sepan que la asistencia va a ser considerada muy especialmente durante este semestre. Okay. We do have a student handbook. It can be found on the homepage of the ASA website. There is a section about attendance, and it explains that there are certain restrictions that are imposed when too many classes have been missed. Also, I wanted to point out that we are working with an automatic email system through RenWeb, which is our student information system, to inform you if your students miss a class, just automatically. So we're hoping that'll be helpful to you as parents, so that you can know when students miss a class and have that conversation. También queremos que tengan en cuenta que hay un manual del estudiante que pueden encontrar en la página web del colegio. Ahí pueden ver las restricciones impuestas cuando tenemos muchas clases a las que los estudiantes se ausentan. También queremos contarles que estamos trabajando con un sistema de email automático a través de la plataforma RenWeb, que les avisará los momentos o los días y las clases a las que se ausentaron sus hijos. And this year, if a student ends up having 5 absences of any type, we're going to ask you to meet with us. And our purpose there is to really just find out
what are the barriers and how can we help your student attend their classes more often? Y este año también, si vemos que sus alumnos, sus hijos e hijas tienen 5 ausencias de cualquier tipo, vamos a solicitar una reunión con ustedes justamente para saber cuáles serían las barreras que están teniendo y ver las posibles soluciones de cómo poder ayudarlos. These are a copy of the behavior learning expectations. Whoops, not gonna work for me? Yeah. Acá tenemos las expectativas de conducta para nuestro aprendizaje a distancia. I will just quickly go through them. We're having a focus on positive contribution to the class and learning objectives. When students come on to their session, in whatever platform they're in, they need to have their own first and last name, and they also have to have their camera on. Their microphone is to be muted unless they are called upon by the teacher to speak. They can use the chat box to ask and respond to questions to and by the teacher. They need to have their phones away during class. Of course, maintain respectful interactions per our values. We really have to focus on that and not have any type of transmission of inappropriate messages or images that will result in a serious offense. And then students are not allowed to control features of the teacher or other students unless they are told to do so by the teacher. So that's just a quick rundown of student roles and responsibilities during their online classes. Queremos dar un vistazo acerca de las expectativas de clase que vamos a tener para este año. La primera tiene que ver con la contribución positiva que los chicos tienen que dar a las clases y a los objetivos de aprendizaje. Cuando estén en la clase, en la sesión a distancia, los chicos tienen que mostrar sus nombres y las cámaras tienen que estar prendidas. Los micrófonos tienen que estar silenciados, a no ser que el profesor o la profesora les pida que compartan o que den alguna idea o comentario. También el chat va a ser utilizado solamente como herramienta de comunicación con el profesor. No va a estar habilitado el chat para que los chicos interactúen entre ellos durante las sesiones de clase. Pedimos que los celulares no sean utilizados también durante el horario de la sesión online, virtual de clases. Queremos que los chicos mantengan interacciones respetuosas, teniendo en cuenta los valores del colegio. También sabiendo que en el manual de estudiantes tenemos los detalles o las especificaciones acerca de las consecuencias que se podrían dar en caso de que los estudiantes transmitan mensajes inapropiados o imágenes inapropiadas que serían consideradas como una ofensa seria. También queremos que sepan que los estudiantes no tienen acceso a herramientas que son utilizadas en las clases justamente para evitar problemas. Entonces son los profesores que tienen el control de esas herramientas y hemos sacado la habilitación de los chicos para que se pueda manejar mejor las mismas. In the beginning of online classes, when we first started having them, there were some mistakes, there were some errors. Teachers were just learning the system. Students were just learning the system and the things about the system that they could change or manipulate. And so these roles and responsibilities that we've created are really designed to make sure that we have the safest, most positive atmosphere. Durante el semestre pasado hemos aprendido mucho acerca de las clases virtuales. Hemos tenido nuestros errores y hemos aprendido de ellos. Entonces, por eso que hemos hecho que los chicos no tengan acceso a, por ejemplo, herramientas de sonido u otras herramientas que son utilizadas durante las clases.
justamente para hacer que estas clases sean más seguras y que el enfoque esté primordialmente en el aprendizaje. Okay, we're going to move on now to middle school grading and retakes. I'm sure there'll be lots more questions about grades in the future. Maybe we'll get some of those questions answered today, but if not, we can address them in the future. But right now, 60% of middle school grades come from assessments, so projects, tests, quizzes. 40% of the grade comes from classwork. If students get below a 60% on a test, they have the opportunity to retake it within a time frame set by the teacher, and so the teacher works with the students. That's a very quick explanation of how the grading works. Tenemos información general acerca de las calificaciones y los exámenes de recuperación en escuela media. Sabemos que van a tener más preguntas, pero solamente porque estamos con poco tiempo y por ser una presentación general, queríamos darles algunas informaciones claves. Por ejemplo, el 60% de la nota de sus hijos van a estar basadas en evaluaciones que van a ser hechas a través de proyectos, exámenes o pruebas. El 40% de la calificación va a estar basada en trabajo de clases, y si su estudiante obtiene una calificación menor a un 60% en el examen, ellos y ellas van a tener la oportunidad de volver a tomar dicho examen dentro de un periodo de tiempo que va a ser establecido por el profesor o la profesora. During distance learning, all unfinished classwork and projects started in Zoom sessions become homework. This is going to look a little bit different with each teacher and also for each student. I think the key word here is flexibility and working through it together as teacher and student, and then students and their parents and the teacher as well. I think what will be key is good communication. But we're really not trying to overwork the students. We are concerned about their health and also their mental health throughout this pandemic period and throughout online learning. And we have placed those breaks in there, and also our lessons where we are directing our teachers to not be talking the whole time, but to allow for about half the time to be presentation and the other half of class time to be work time. Durante el aprendizaje a distancia, todos los trabajos de clase y proyectos iniciados y no terminados en dichas sesiones van a quedar como tareas. No habrán tareas adicionales a estas, sino que serían los trabajos que los chicos no pudieron terminar dentro del horario de cada sesión. Estamos muy interesados en salvaguardar la salud y la salud mental de sus hijos, y es por eso que hemos puesto esos recreos después de cada periodo de clase. Al mismo tiempo, sabemos que en cada hora, ya que cada bloque va a ser de 60 minutos, los profesores tienen que dar una instrucción de 20 minutos y el resto de la clase sería para que sus alumnos puedan terminar esas tareas, culminarlas para que justamente no queden para después de horario de clase. Nuestro objetivo principal es que ellos logren iniciar y culminar esas tareas dentro de ese mismo periodo, y que también puedan hacer sus preguntas y que los profesores tengan una idea detallada del progreso de sus hijos en esa hora. And I just realized this says Zoom sessions, but some teachers are using Google Meets, and that will be very clear in the teacher's initial communications with parents.
Doctor Bassett se dio cuenta que acá en la presentación hacemos referencia a las clases en Zoom, pero solo para que sepan, tendremos profesores que van a estar utilizando la herramienta Google Meet. Sin embargo, queremos darle la seguridad que cada profesor va a dar justamente los códigos para cada clase, para que sus estudiantes no se pierdan en la utilización de cada herramienta. We're just going to do a quick introduction to some of our middle school's digital tools. The first thing you need to know is that both parents and students have access to RenWeb. In RenWeb, you can see grades, attendance, schedule, and then there's also other resources for parents in the parent version. Queremos darles algunos detalles acerca de las herramientas digitales que usamos en la escuela media. La primera siendo la plataforma RenWeb, que está habilitada para padres y estudiantes. A través de RenWeb, ustedes van a poder ver la asistencia, las notas de sus hijos y también ver algunas facilitaciones para la comunicación con los profesores. Ahí lo más importante, el horario de los chicos también, que se va a poder ver a través de RenWeb. There is a link to a video there. I'm not going to play it now in the interest of time, but the video will show you how to register on RenWeb if you have not already. And it also shows you where to find grades and the schedule and the other resources that are in there for parents. Tenemos un link a un video explicativo acerca del uso de RenWeb. Por razones de tiempo no podemos compartir con ustedes el video en este momento, pero cuando ustedes reciban esta presentación, al hacer clic en el link van a poder ver la explicación del uso de RenWeb. The video was created by two of our teachers and it's in English and Spanish. Este video fue hecho por dos profesores de la escuela media y está relatado en español y en inglés. If you need help at any time getting registered on RenWeb, you can call our office. We will help you, or you can send a request directly to the help desk. Si están necesitando ayuda con el uso de RenWeb, por favor comuníquense con nuestra oficina o pueden mandar un email a esta dirección, helpdesk@asa.edu.py. We also have an assignments calendar. This is to make sure that no more than 2 major assignments have the same due date. On that assignments calendar, make sure that you pay attention to the 6th grade assignments because grades 6, 7, and 8 are all on there. So you want to look at the 6th grade assignments. This assignments calendar, the link for it will be sent out in the bulletin each week, and it's also on our website. Tenemos también un calendario de tareas que compartimos con los otros grados en la escuela media. Como regla tenemos que en cada grado no existan más de 2 tareas grandes en una misma fecha de entrega. Les pedimos que se aseguren que se aseguren de ver solo las tareas que están para el 6º grado, ya que como dijimos compartimos este horario con el 7º y el 8º y puede ser un poco confuso. El link para el acceso a este calendario va a ser compartido a través de los boletines de información que tenemos. And then of course we have virtual office hours only at this time, and those would in most cases take place through Zoom. Y como saben, también nuestros horarios de oficina son de modo virtual y van a ser ofrecidas a través de Zoom o Google Meet, right? O también Google Meet dependiendo del profesor o la profesora. We want to make a very strong statement to you about Google Classroom. That is our learning platform. And the best way to monitor your child's work is to monitor through accessing their profile. So to know their username, their password, to go in and see what's going on in the class and see what your student is doing, see their messages back and forth to their teacher, to see the learning materials. That's the best way. It would be similar to coming in and sitting in the classroom and observing what your student is doing and how they're learning in the classroom. There is a way to get Guardian emails
but it's really more effective just to monitor through student accounts. And we've also included a link from YouTube about just the Google Classroom environment and how it works so that you would know how to do that. En lo correspondiente al uso de Google Classroom, tenemos una información muy importante, que es que usen el acceso que pueden tener a través del perfil de sus hijos. Existe una forma de recibir emails como padres guardianes, pero sinceramente vemos que la forma más completa en que ustedes pueden estar supervisando y viendo y ayudando con las clases de sus hijos es a través de la información que tenemos en el perfil del estudiante. En ese caso, lo que solicitamos es que si van a bajar la aplicación a sus teléfonos o a sus aparatos digitales, que utilicen la información de usuario y de contraseña de sus hijos, y de esa forma pueden ver en tiempo presente cómo se están desarrollando esas clases con todos los materiales que los profesores han compartido en el día a día. Tenemos también un link con un video para que sepan cómo funciona Google Classroom desde el perfil del alumno, justamente para que tengan una idea más clara. We also know that our future sixth graders, our sixth graders, have been using Google Classroom in fifth grade. Sabemos que también ustedes ya han estado pasando por el desafío de saber cómo usar Google Classroom ya desde el semestre pasado con sus hijos, que se tuvieron que acostumbrar para hacer el aprendizaje a distancia desde el 5º grado. Así que creo que tenemos la mitad de la batalla ganada. I wanted to let you know that we do have a middle school weekly newsletter. It comes out on Friday afternoon, has key information for the upcoming week. You can count on a message from the principal, me, each week, and also information from each teacher about their class. This week, meaning tomorrow's issue, there'll be some really important information linked in the newsletter. We're going to have some supply lists for each class, which will be linked into the newsletter, a video introducing from each teacher, and a letter introduction from each teacher. My apologies for the lapse in grammar right there. Esta semana, la verdad, el día de mañana, estaremos compartiendo nuestro boletín semanal de la escuela media. Cada viernes ustedes van a estar recibiendo información importante sobre la siguiente semana que vamos a estar teniendo con sus hijos. Cada semana van a encontrar también un mensaje del director e información de cada clase, de cada profesor de la escuela media en los 3 grados. Esta semana tendremos información importante que va a estar enlazada en el boletín, información que tiene que ver con lista de útiles para cada clase, una presentación, un video de presentación de cada profesor y una carta de presentación de cada profesor también. And finally, we are having a back to school night on August 12th. It's going to be 6:30 to 8:30. We will be having an introduction with the whole division, and then some for information for the whole middle school, and then some breakout sessions with grade 6 and then grade 7 and 8. Some more information will be coming about that next week in the bulletin on Wednesday, and also in the middle school weekly newsletter on Friday. That is something to know. There's a bulletin that comes out from the whole school, the director's general bulletin on Wednesday, but then our bulletin or our newsletter comes out on the Friday after the bulletin. También tenemos información acerca de la noche de vuelta a clases, donde compartimos información con los papás y los profesores. La noche asignada para este evento sería el 12 de agosto. El horario sería de 6:30 hasta aproximadamente las 20:30 horas. Vamos a tener más información que va a ser compartida con ustedes acerca de estas presentaciones, en donde tendremos informaciones
generales para todos y luego nos dividiremos en grupos pequeños con el sexto, séptimo y octavo grados. Queremos también avisarles que hay un boletín semanal que es enviado los miércoles de parte del director general y hay otro boletín que es específico de la escuela media, que es el que vamos a estar enviando el viernes. Well, thank you. That was quite a long presentation, but we did want to make sure that all of you had as much information as we could provide so that you would feel comfortable with this transition and that there was clarity for you. We stand ready to serve you. We're here to serve you. And so do not hesitate to reach out at any time to have any question answered or bring any concern to us. Our job is to make sure that we have the best top-notch distance learning program here at ASA. So thank you very much for your time. Now we have some time for questions. Please, if you need to go, that's fine. But also stay if you'd like to hear the answers to the questions. Mr. Sheldon, do you have questions for us? And sorry, Ms. Powell, can you please interpret before we go to the questions? Queremos agradecer por su asistencia a nuestra presentación del día de hoy. Sabemos que nos pasamos un poco de tiempo, pero queríamos darles todos los detalles pertinentes para un buen inicio de clases. Queremos que sepan que estamos aquí para ayudarles. Por favor, no duden en comunicarse con nosotros si es que tienen comentarios, preocupaciones o preguntas acerca de cómo funciona nuestra escuela media y cómo poder asistirles mejor. En este momento sabemos que algunos de ustedes tal vez estén ocupados y siéntanse libres de salir de la reunión, pero también estaremos respondiendo a sus preguntas. Así que si quieren quedarse pueden escuchar las respuestas a esas preguntas que ya fueron hechas a través del chat. Okay, thank you, Dr. Bassett. We do have a couple questions in here. The first question is the million-dollar question. When will it be your best guess on presential classes returning? And there's a follow-up question. Are there any plans for physical education? Okay. Wait, physical education in terms of PE or physical education, like physically here? It doesn't clarify, but I'm assuming as the class, but maybe also after school activities as well. Okay, yeah. Question first. Sure. La primera pregunta, dice Mr. Sheldon, es la pregunta del $1,000,000. Es cuando, si es que Dr. Bassett tiene una idea de cuándo volveríamos a clases presenciales. Y hay otra pregunta acerca de cómo serían las clases con actividades físicas. Y entendemos que sería la clase de educación física o las clases de deportes que se ofrecían luego de horas de clase. For us to return to presential learning on the campus, the first thing that would have to happen is for the restrictions of the smart quarantine to be removed. That's the first step. Primeramente, para que podamos volver a clase, necesitaríamos que el gobierno justamente levante las restricciones que estamos teniendo ahora durante la cuarentena. Between now and then, we are preparing on a variety of different levels for a return to campus. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestra situación actual y la que podría ser cuando volvamos a clase, ya estamos preparando diferentes sistemas que podamos tener en caso de que las clases se den de forma semipresencial o totalmente presenciales. There are a lot of considerations to look at for a return to campus. And the focus is really on safety and hygiene and making sure that all the protocols are in place across the entire campus to allow for a safe return.
Hay distintas consideraciones que se están teniendo, pero el enfoque sería la seguridad y la higiene y por sobre todo que el colegio sea un lugar seguro donde sus hijos puedan asistir. One thing that I'm sure of is that it will probably be some sort of a hybrid type model. And the other thing that I'm sure of is that we will need to take our time with it to ensure that we can have the safest campus possible. La seguridad que él tiene es que el proceso a clase presencial va a ser híbrido, o sea que probablemente sea semipresencial y que también nos va a llevar un poco de tiempo adaptarnos, justamente para tener en cuenta todos los protocolos de seguridad y también obviamente la seguridad para sus hijos. The leadership of the school is looking at several models of schools that have already opened and studying the measures that they have put in place to ensure safety for students, staff members, and family members. And we're going to be working over the next few weeks very intently on determining what our model will look like for safe return. También el equipo de liderazgo del colegio está siguiendo distintos modelos que están utilizando otros colegios alrededor del mundo para saber cuál sería el que mejor se adecua, el modelo que mejor se adecuaría a nuestra situación, a nuestro colegio. So the short answer is we don't know, but we're going to be ready. Creemos que la respuesta corta sería no sabemos cuándo volvemos, pero vamos a estar listos. Now, about the physical education classes, those will also be taking place on Zoom. And as it stands right now, we're looking at one 6th grade physical education class, one 7th grade, and one 8th grade, but split into 2 groups across the hour. So the teacher will be providing either exercise guides or some work related to health and physical education, which students would do independently while the other group meets with the teacher in some teacher-led activity that engages them physically. And then there would be a swap halfway through the period where the other group does the actual physical movement and the first group does the more independent activity. En este momento la clase de educación física va a ser diferente a la que tenemos de manera presencial, obviamente. Cada grado tiene una clase de educación física los viernes. Lo que se hace en esa clase es que se divide al grupo de grado en 2 y van a tener diferentes actividades que luego van a ser intercambiadas. Es decir, mientras un grupo está haciendo la parte del trabajo que es un trabajo individual que va a asignar el profesor, el otro grupo va a estar completando la actividad física con el profesor y luego se intercambiarían, mientras que el grupo que hizo la actividad física con el profesor va a estar haciendo el trabajo individual, el grupo que estaba haciendo trabajo individual va a estar haciendo la actividad física con el profesor. Okay, the next question is about students that need tutorial classes. And I assume that this is talking about office hours with the teachers. And the question is, does this rotate as well with the rotating schedule? Okay. The teachers' office hours are disconnected from the schedule in a way because they would either be doing their hours Monday and Thursday, and then the other option is Tuesday and Friday. And then for the specialists, Friday is a very long day for them. They may do office hours on Friday, but they may also flex some of their office hours to different days of the week. So it won't always be on the same day as the rotating schedule.
La pregunta tiene que ver con que si los horarios de oficina varían de acuerdo a la rotación de nuestro horario. Y los horarios de oficina son independientes a la rotación que tenemos en el día. Los horarios de oficina son asignados por los profesores y tienen la combinación de lunes y jueves o martes y viernes. Y no hay rotación en ese sentido. Los profesores le van a mandar la información para saber qué días específicos ellos van a tener esos horarios de oficina. Okay, the next question is about grading. And the question is, will students in 6th grade be graded with A, B, C, D, and F scale? La siguiente pregunta tiene que ver con el método de calificación y si los estudiantes estarían recibiendo una nota de letra. Yes, this would be the case. I don't have the percentages available right off the top of my head, but you can find that information in the Student and Family Handbook. If you go to the homepage for ASA on the website and you scroll all the way to the bottom, you will find a link to that handbook. And within that handbook, there's a section on grading that gives you the system as well as the percentages. Efectivamente, nuestra calificación va a ser diferente a la que se estaba utilizando en la escuela primaria. Si ustedes ven en el manual que está en la página web del colegio, pueden encontrar las especificaciones acerca del porcentaje que sus estudiantes necesitan para obtener la nota específica que iría con el resultado que obtenieron, con el porcentaje que recibieron en cada clase. Hay muchos detalles que pueden encontrar en el manual. Igualmente, si tienen preguntas, por favor, nos mandan un email. We know that they can find the answer to this question in the handbook, but if they still feel like it's unclear, they can send us an email, right? Of course. The next question is, will students use any textbooks? La siguiente pregunta tiene que ver con los libros que se usan cada clase. For the most part, a lot of our textbooks and a lot of our learning materials are online. And so there will be a textbook, but it'll be in a PDF version online. There may be for other classes where, for example, they're reading a novel, where there will be individual books for students. We still haven't discussed that as a staff yet, but we will be doing that quite soon. And also we have a system on campus where if there were something like that that had to go out to students, that it would be kept in the guard station with a list for parent-student pickup. Los libros de texto para cada clase van a ser de forma digital. Sí hay libros de textos para la mayoría de las clases, sin embargo, tenemos libros específicos, por ejemplo, en las clases de literatura, que pueden ser novelas que tienen que leer los chicos para una unidad específica, y en ese caso tenemos un sistema para que estos libros puedan llegar a sus hogares. Probablemente estaríamos dejando los libros con los guardias, en la caseta de los guardias, para que puedan ser retirados con una lista específica de alumnos y los horarios en que pueden pasar también por ese lugar. The next question is about after-school activities for the kids, and not specifically asking about ASA, but will there be a finishing hour for the whole school for this year? And so I do have a little bit of information on that. The high school does finish their schedule at 3:30, but the elementary school is finishing theirs at about 2:20 every day. La siguiente pregunta tiene que ver con la programación de actividades después de horario de clases. Entonces, lo que se pide es saber cuál sería el horario oficial de finalización de clases,
y Mr. Sheldon estuvo compartiendo que para la primaria el horario oficial de término de clases es a las 2:20, para la secundaria sería a las 3:30, y para la primaria, para nuestra área ahora Dr. Bassett va a estar compartiendo. Tyler, can I ask a question? I believe that for high school also, and international students that are going to be part of the SSL classes, they are going to share our time, which is after school for SSL, and so the official time for finishing in high school and middle school might be the same then, right? Depending on which you're taking. Tengo entendido que los estudiantes de secundaria también estarían, especialmente los estudiantes internacionales que están tomando las clases diferenciadas, estarían compartiendo con la escuela media, estarían en grupos con la escuela media y la escuela secundaria, y en ese caso el horario de finalización sería el mismo. The next question is about, in order to make sure that our children get enough rest, will there be a deadline for homework every evening? La pregunta tiene que ver con si habría un horario determinado para finalización de tareas que los chicos van a tener para asegurar que tengan un buen descanso. Okay, before we go to that question, I wanted to back up to the second part of the last question, which was about sports. And there will be no sports on campus here, I think, so long as we are in quarantine phase 3. I believe in quarantine phase 4, there's the allowance for varsity sports to begin, but no decisions have been made at this time on that. Because we're also still evaluating the safety of the campus and the protocols to make sure that we're ready for that. Antes de pasar a esta pregunta, Dr. Bassett, quería hacer un hincapié en las actividades de después de clases que estábamos teniendo antes de la pandemia. Es solamente para que sepan que todavía no estaremos restableciendo estas actividades deportivas, solamente porque necesitamos obviamente seguir las restricciones que estamos teniendo por la cuarentena, pero también que sepan que nos estamos preparando para el momento de que sí podamos retomar estas actividades. And now back to the homework question. Like I said earlier in the presentation, the goal is really to have students have time within the class time to complete classwork, and only if they do not complete it, then it becomes homework for them. So there's really not a hard and fast thing to say about that as far as time, but I think that's just something with good communication between parents and teachers that you can work out what's manageable for students. En respuesta a la tarea, al horario de tareas que se podría tener, nosotros elaboramos el horario justamente para evitar que los chicos tengan más tareas después del horario de clases. Entonces sería ideal que ellos puedan aprovechar ese tiempo que tienen de clases y aprovechar los horarios también de descanso para culminar, para que justamente no estén abrumados con la cantidad de tareas que pueden llegar a tener, la cantidad de tareas académicas que puedan tener. Igualmente podemos trabajar juntos y ver cada caso en específico en caso de que se vayan atrasando. Pero la idea es que se aproveche el horario con cada profesor para que no hayan tareas extras que tengan que hacer luego del horario de clases. And the last question that we have is, what will be the channel of communication with the school counselor for the children, and also individual if needed? La siguiente pregunta tiene que ver en cuál sería el modo de comunicación con la orientadora y los grupos pequeños. I think I can answer this question. Go for it. Yes, every week your student, of course, our main resource of communication is email, and also you can call me, and
we can talk about your specific student. Obviamente nuestra primera herramienta de comunicación es el email y también me pueden llamar en caso de que tengamos que hablar acerca de puntos importantes del desarrollo del aprendizaje de sus hijos. Every week your student will receive a Google form with questions about how their week is developing, and also to sign up for individual groups with me. Cada semana yo mando al inicio de la semana un email con un formulario en donde hago preguntas acerca de cómo está el bienestar de cada estudiante. Obviamente, obviously this email is confidential. Obviamente the answers to this Google form is confidential. Las respuestas de este formulario Google son confidenciales, ningún otro alumno puede ver, solo yo. Allí, en ese mismo formulario, los chicos me avisan si es que están dispuestos a ser parte de un grupo pequeño, si necesitan una reunión individual conmigo. In that same Google form, they sign up for small groups or for individual time with me. And I do hold a grade level meeting during office hours as well, in different times, in different days. Y también tengo una reunión general con los chicos de forma semanal por grado. Entonces tenemos una reunión individual, pueden también ser parte de grupos pequeños, y una reunión general con el grado una vez por semana. So in this case, I do hold individual meetings, small group meetings, and grade level meetings per week. All right, and Dr. Bassett and Ms. Powell, that looks like that's the end of the question and answer session. Well, great. I would like to thank you all again for coming, for asking such great questions, and for letting us share this time with you. I noticed that at the maximum point, we had about 43 participants, which means a majority of our families have attended. And I'd also like to thank Ms. Powell for interpreting and also answering some of the questions, and to Mr. Sheldon for managing the logistics as well as the question and answer period. And then I'd like to thank our 3 teachers, for the 6th grade teachers, Mr. Fleitas and Mr. Holley and Mr. Rowley for attending and being here with us today. Thank you all. Gracias, and we will see you next week. Le queremos agradecer por su presencia en nuestra reunión. Hemos visto que hemos tenido una gran cantidad de padres. En un momento nuestro pico más alto fue de 43 padres. Les agradecemos por su interés en la educación de sus hijos. También queremos agradecer a nuestros profesores que estuvieron presentes, nuestro profesor Paul Rowley, nuestro profe Jorge Holley, nuestro profe Félix Fleitas. Gracias por haber estado aquí. Y agradecer una vez más por todo el apoyo que tenemos de parte de ustedes, y desearles un buen inicio de año la próxima semana. Thank you. Gracias, hasta luego.